positivas. La fama es lo que quizás sí que le haya impedido hacer algunas cosas o le haya quitado alguna parte de su vida, pero en cualquier caso ese es el equilibrio y es el precio que hay que pagar. Tiene sus pequeñas cosas, tiene sus pequeños hobbies, tiene perros, me parece, ¿no? Le gustan mucho los perros. Yeah, hobbies. You like dogs, he thinks. Yeah, we've got our 2 dogs, Meg and Abby, and they're kind of a hobby, you know. That and television. I'm very boring outside of my musical life. Pues sí, tiene 2 perros, efectivamente, Meg y Abby tienen 2 perros y bueno, pues sí, prácticamente son un hobby. Y luego ver la televisión, la verdad es que es una persona muy aburrida, aparte de Live a very la quiet música. life. Lleva una vida muy tranquila. ¿Suele viajar? ¿Disfruta viajando? You like traveling? For fun, not for work. Well, I think because I've done so much travelling in my life, in the earlier part of my life, I think I really prefer to stay in London most of the time. And I don't chase the sun the way I used to chase the sun. I used to be a sun worshipper, but I stay in England most of the time now. La verdad es que después de haber tenido que viajar tantísimo en la primera parte de su carrera, ahora le gusta más quedarse en la zona de Londres fundamentalmente. Además tampoco le atrae tanto el sol como en otras épocas de su vida, con lo que se suele quedar bastante tiempo en casa. Getting too old for the sun anyway. Se está haciendo viejo para tomar el sol. No, joven, 40. Dicen en España, no sé, supongo que se dirá en el mundo entero, que los 40 años es una edad en la que ocurren cosas, ¿no? Que llegan las depresiones, que uno siente que se hace mayor. ¿Le ha ocurrido a él? Oh no, 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 not at all, not at all. I don't mind I like being 40. Look, I've got grey hair here. I like being 40. No, para nada, a él le encanta tener 40 a pesar de las canas, de la barba, y le encanta todo. Hablemos del disco. Yo no entiendo, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo se puede estar 5 años cuando eres George Michael haciendo un disco? Yeah, well, it wouldn't normally take me 5 years to make a record, but I went through a long depression after the death of my mother, and I really just think it took that long to get my creative energy back. Normalmente no hubiera tardado tanto. Lo que ocurre es que después de la muerte de su madre pasó por una fuerte depresión y entonces ha tardado pues todo ese tiempo en volver a sentirse creativo. Hablando de su madre, hay una canción preciosa que yo no sé cuánto de real tiene, que es Mi madre tuvo un hermano. Yeah, totally. It's totally. Es textual lo que dice la canción. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo conoció esa historia? Well, this story actually I've wanted to write about for many years, but my mother's eldest sister, I felt would object to the song. So the fact is, she passed away last year. She was in her 80s and she passed away last year. So I felt free to write the song because I think it must have informed my relationship with my mother as a child, you know, and I think it's a fascinating part of my family history, really, you know, and the idea of the song is to explain through my mother in heaven, through my mother to my poor old gay uncle, that things are much better now, and that the life that he found so frightening in the 50s, because that's when he was growing up, things have changed, and I was trying to make a positive thing out of the cycle, you know. Esta es una historia que él quería contar hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que él pensó que a una hermana, la hermana mayor de su madre, le iba a molestar bastante. El caso es que ella falleció el año pasado con 80 y tantos años y entonces le pareció que era el momento de por fin dar a conocer esa historia, que le parece una historia fascinante y esencial para entender lo que ha sido su familia y que probablemente tuvo un gran impacto sobre su relación con su madre. Y bueno, pues es la historia, la cuenta desde el encuentro de su madre en el cielo con su pobre tío gay, contándole cómo ahora las cosas han cambiado mucho y cómo no habría tenido que pasar por todo lo que este hombre pasó en los años 50 y pues darle ese aspecto positivo, ¿no? De que las cosas pues van mejorando en cierto ¿Van mejorando de verdad? ¿Y a qué velocidad van mejorando? You mean in the world? I think the Occidental world. In the Western world. In the Western world, I think seeing the Spanish people out on the streets last week was inspirational, and I feel that at the same time things seem like they're going crazy. I really believe that most of the Western world at least, is much more informed about world affairs in comparison with before 9/11, and I think that gradually people are showing
their governments that they want peace, and I think that the numbers of people that are starting to shout that they want peace is very encouraging, I think. Las manifestaciones del pueblo español la semana pasada le han parecido un gran ejemplo. Y aunque parezca que las cosas van a peor y que todo se está volviendo loco, la realidad es que después del 11 de septiembre la gente está mucho mejor informada ahora de lo que pasa en el resto del mundo y hay una creciente búsqueda de paz y de tolerancia y de hacer saber a los gobiernos que la gente lo que quiere es paz y que no están dispuestos a aguantar otra cosa, que es positivo. When I saw the things on when I saw the television news, I felt a mixture of real tragedy and real pride in their humanity, you know, and it really seemed to me like that was a really important statement that we need to keep making. Y cuando vio la cobertura de la tragedia en Madrid, también sintió un sentimiento muy contradictorio. Por una parte el horror y la pena, pero al mismo tiempo también la admiración y el orgullo por ver cómo se comportó la gente y qué ejemplos de humanidad se vieron en esos momentos tan terribles. Yo estoy, se lo decía antes, ey impresionado de verdad por su grado de compromiso y yo noto que me hago mayor, tengo 3 años más que él. Noto que me hago mayor porque nuestra generación, la generación que vivimos los 80, sí estamos implicados de esa manera. Creo que los de ahora no se van a implicar, no les veo preparados a los de ahora para implicarse. No, I think, no creo que Britney Spears con 40 años sea como George Michael. You never know. Nunca se sabe. Vamos a dejarle 2 minutitos que se tome el café, que además se ha emocionado cuando le han traído el café, y seguimos, venga. Yo no sé si esto a la gente de la calle, al oyente, le va a importar, pero estoy seguro que a todos los artistas y a la gente de los medios de comunicación, del más media, sí. Quiero que me explique, como él quiera, la relación amor-odio que ha habido con su compañía discográfica en los últimos 11 años. Porque se ha hecho público las guerras que hubo en el 93 y ahora de hecho están juntos. Esto parece un matrimonio. Like a very long marriage. Well, the truth is that I never really fell out with Sony, the whole record company. I fell out with a couple of executives from the US, and one in particular, and he's very famous, Mariah Carey's husband, and he left Sony about 4 months ago, which kind of meant that I had that option of looking at Sony again, and I think I was also seduced by the idea that Sony would really like to make an issue of getting me back and having another hit record, so I thought it was quite a good situation, and it looks like it's turning out really well. So un matrimonio larguísimo. La verdad es que él tampoco se peleó nunca con lo que es todo el sello Sony, sino solamente con un par de ejecutivos de la compañía en Estados Unidos, bueno, con uno. Uno especialmente. Que bueno, todo el mundo conoce porque es bastante famoso, el ex marido de Mariah Carey. Y como resulta que este señor dejó la compañía hace unos meses, pues eso le ha dado a él la oportunidad de pensar en volver a trabajar con Sony, sabiendo además que probablemente se picarían, digamos, y procurarían trabajar muy duro en el disco para volver a tener un éxito con George Michael después de toda la publicidad que se dio a esa batalla o ese enfrentamiento que tuvieron. Hay enamoramiento ahora. So there's a honeymoon period now, so. Well, the thing is, well, normally, but the thing is, it's a much better. I got a much better prenuptial than last time. Bueno, pero ahora el acuerdo prenupcial es muchísimo mejor. Oye, volviendo al disco, ¿cuánto se parece el disco que tengo en la mano al que él pensó hace 5 años? I didn't have anything in mind 5 years ago. That was the problem. Él no pensó nada, ese era el problema. No tenía nada en la cabeza entonces. I think it's better than. I think it's much better than I could have imagined even 2 years ago. I'm incredibly pleased with it, and it's very hard to tell with your own material until later. But I have a feeling. I have a feeling it's my best record. That's the way I feel at the moment. La verdad es que es mucho mejor de lo que se hubiera podido siquiera imaginar hace tan solo 2 años. Aunque es difícil saberlo con tus propias canciones, pero ahora mismo él tiene la sensación de que puede ser su mejor trabajo. Los grandes genios, tengo la sensación que genios en la música se dividen en 2.
los que adoran el estudio de grabación y odian el escenario, y los que